embarazo, la mujer debe tener un cuidado especial por su cuerpo con el fin de proteger el feto. Las náuseas, el dolor de espalda, la fatiga, bueno, todo eso son síntomas comunes. Pero, ¿cuáles son o cuándo son anormales? ¿Cómo se puede saber si se están tomando las precauciones necesarias? Para responder estas y otras preguntas, estamos con el ginecólogo de la Universidad Andrés Bello, el doctor Guillermo Echeverría. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado. Doctor, para partir, antes de embarazarse, cuando una mujer toma la decisión, quiero tener un hijo de forma responsable, ¿cuáles son las situaciones básicas que debiera tener en cuenta para tener un embarazo sano? Sí. O sea, este es un concepto biopsicosocial, digamos. Tenemos que preocuparnos de lo que es biológico, tenemos que preocuparnos de lo que es psicológico y de nuestro entorno. Dentro de lo que es biológico, evidentemente, cosas como generales. El peso, si hay antecedentes o no de enfermedades crónicas, la edad de inicio de este embarazo para los riesgos, el hecho de dejar ciertos hábitos, como por ejemplo café, cigarro, y actualmente muy frecuentemente uso de drogas, digamos. Entonces dejar todas esas adicciones, obviamente, dejar medicamentos que se estén tomando a no ser que sean indicados por un médico, y ojalá esta decisión sea un año antes de desear embarazarse. Y lo mismo, perdone, para las pastillas anticonceptivas. Pero mínimo 3 meses. ¿Por qué, doctor? Porque se habla de la confiabilidad de fecha de última regla, es decir, cuando hay 3 meses, no menos de 3 meses de anticoncepción, la fecha de última regla es dudosa, por lo tanto la edad gestacional que tiene la mujer es dudosa porque su ovulación puede variar. Correcto. No ser el día 14 o 15 como normalmente se espera que sea, digamos. Doctor, y para prevenir posibles malformaciones congénitas, siempre se ha dicho que el ácido fólico es esencial, que ojalá las mujeres tomaran ácido fólico en cantidad más dirigida, digamos, los 3 primeros meses antes de embarazarse. Sí, es verdad. La dosis debería ser entre 0,4 y 0,8, 1 gramo, digamos, y para las que tengan deficiencia, estar hablando de 4 gramos o 5 gramos de ácido fólico, mínimo un mes antes de embarazarse. Doctor, y cuando usted habla de la edad, a ver, porque hoy día se ha extendido bastante el tema de la edad. Vemos mujeres que ya después de los 40 siguen teniendo hijos o tienen su hijo por primera vez. Exactamente. Hábleme un poquito de eso para tener una idea, ¿no? Ese es el tema muy importante. Normalmente menor de hasta los 15 años y menos, y de los 35 años y más para el primer embarazo, tiene mayor riesgo, tanto de malformaciones congénitas como riesgos para el propio embarazo, hipertensión, parto prematuro, rotura de membrana, etc. Y hoy día, entonces, el consejo preconcepcional debería ser un tema muy importante, porque como usted dice, ha cambiado la edad del inicio de embarazo y está siendo cada vez mucho más tardía. Y el consejo es un tema vital, porque no solamente significa consejo de lo que tiene que dejar de comer o hacer, sino también un análisis que puede hacer con cromosoma o genético, digamos, Doctor, ¿no? perdón, pero hay una estadística clara acerca de cómo han sido esos embarazos, es decir, si en general han sido embarazos que han derivado en hijos sanos, lo estoy hablando después de los 35. O sea, hay mucho más riesgo. No significa que a los 35 años el primer embarazo va a tener necesariamente un problema, pero el riesgo claramente está mucho más aumentado. Ahora, vamos al tema del embarazo mismo, doctor, porque evidentemente una mujer que no ha tenido hijos, pero también aquellas que han tenido, ningún embarazo es igual al otro, eso está súper claro. Entonces, primero, ¿cuáles son los cambios? ¿Qué es lo primero que hay que cuidar al momento ya de tener claridad de que se está embarazada? O sea, hay algunos conceptos básicos. Uno, el peso. Tenemos que quitarnos el concepto de que está embarazada y gordita se ve bien porque está sana. O comer por 2. O comer por 2. Esos son conceptos absolutamente que no corresponden. Segundo, que el embarazo es un proceso fisiológico, por lo tanto, se está embarazada, no enferma. Lo otro importante, digamos, entonces, es qué comidas vamos a comer. Evitar generalmente todos aquellos alimentos ricos o saturados en grasa. Preferir una comida mucho más sana. Y dejar lo que significa café y cigarro. Doctor, pero vamos por partes. Vamos primero por el peso, porque ¿cuál es la cantidad de kilos que debiera una mujer subir como máximo en relación a su peso? Normalmente en un peso normal, partiendo en un peso normal, digamos, no debería subir más allá de 12 o 14 kilos como máximo, digamos, durante su embarazo. O sea, eso significa más o menos un promedio de 1,2, 1,3 kilos por mes.
de control. Así pero como ¿qué pasa? general. Perdone, doctor, porque también se da el otro extremo. Mujeres que incluso, me ha tocado ver directamente, hacen dieta en el embarazo para no tener, para engordar unos 6, 7 kilos y algunas tienen hasta la fantasía de salir de la clínica o del hospital, ponerse sus jeans y salir como si aquí no ha pasado nada. Entonces, ¿cuál es el riesgo al revés? Evidentemente, es lo mismo. O sea, hay una malnutrición. Y se pensaba que eso no afectaba al embarazo antes, pero sí lo afecta. O sea, al feto, dice usted. Al feto, digamos, afecta enormemente, porque puede haber un recién nacido con bajo peso, digamos, o pequeño para la edad gestacional. ¿Le ha tocado ver a usted eso? Sí, por supuesto. Es decir, madres que han tenido esta situación que yo le señalo, claro, que incluso lo que llaman la anorexia en el embarazo. Pero absolutamente, absolutamente una desnutrición, digamos, para el feto. Ahora, doctor, hablando ya, entrando directamente en el tema de la alimentación, porque antiguamente se decía hay que comer por dos, ¿no es cierto? Mientras más comas tú, el niñito va a ser más gordito, más sanito. Bueno, de hecho hay estudios, doctor, yo tengo por aquí un estudio, dice, que lo hicieron los doctores, dos doctores de la Universidad de Columbia en Nueva York, yo no sé si estará actualizado, pero dice que demostraron que hay una asociación coherente entre un mayor peso durante el embarazo y el peso al nacer del recién nacido. Sí, claro. Lo que pasa es que generalmente las mujeres con mucho sobrepeso hay que investigar la probabilidad de que exista una diabetes gestacional. Y la diabetes gestacional lleva a niños de pesos bastante altos, digamos, o macrosómicos que llamamos nosotros, y que terminan muchas veces o con traumatismo en el canal del parto, o bien tienen que ser necesariamente por cesárea. Entonces, el sobrepeso muchas veces se asocia a esta diabetes gestacional porque es como si el recién nacido estuviera comiendo chocolate todo el día. Claro, o sea, eso evidentemente. Ahora, doctor, vamos a hablar entonces de la alimentación en concreto, porque se dice que hay que comer menos, pero más seguido. Por ejemplo, a ver. A ver, hay que comer normal. Lo que se tiene que comer como si no estuviera embarazada, digamos, ¿no es cierto? No hay que aumentar mayor cantidad porque hay un embarazo, hay que comer normal. Pero si yo voy a preferir entre grasas saturadas, entre hidratos de carbono fuertemente, es mejor preferir lo que sea frutas, vegetales, en ese tipo cuando hay más hambre. O sea, siempre en la embarazada se va a producir horarios de hambre que son a la media mañana, a la media tarde o la medianoche, digamos. Y entonces ahí está el pastelito, el chocolate o el helado, digamos, y eso hay que tratar de evitarlo. Doctor, pero el bebé va pidiendo ingesta energética, estoy hablando. Entonces, la recomendación es comer menos, pero más seguido. Y calidad de alimentos. No solamente el menos, sino más seguido, y en ese más seguido, calidad de alimentos. Doctor, hay un tema que quiero conversar. Me gustaría que habláramos también de los embarazos múltiples para ver si eso cambia también entre los aspectos que estamos tocando, pero le propongo que sea al regreso de esta pausa. Vale.